entre un minuto 30 para hacer más dinámico este intercambio de ideas. Hemos visto la presencia de la presidenta Sheinbaum en el G20 durante sus intervenciones. Llamó la atención esta imagen, no la habíamos visto, salvo en el 2020, me parece, del presidente López Obrador cuando participó, pero de manera virtual. Completamente del otro lado, la política de este gobierno a el sexenio de López Obrador. Para empezar con este intercambio de ideas, me gustaría empezar contigo, Karen, pues un giro de 180 grados, pero ¿cuál sería la consecuencia, si es que existe desde tu perspectiva, el haber no asistido durante casi 6 años a este tipo de encuentros, este tipo de grupos, estar ahí, estar metido, como se dice, estar en la mesa, sentado en la mesa y no estar en el menú? Karen. Sí, hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar con ustedes. Pues más bien yo reformularía ese último planteamiento. En los últimos 5 años, durante el sexenio del expresidente López Obrador, sí se estuvo presente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de en su momento, el canciller Marcelo Ebrard, y posterior a él, Alicia Bárcena. Así, no estuvo el presidente, eso es cierto, pero era porque el enfoque de la política en ese momento, en ese primer piso de la Cuarta Transformación, era el tener una buena política interior. Y así lo manifestaba el expresidente López Obrador: la mejor política exterior es una buena política interior. En esta nueva etapa, ya con ciertas bases y avances en otros rubros de nuestro país, de la política pública, en efecto, vemos la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual considero que sí es un acierto porque le da foco a lo que está pasando en nuestro país y a las propuestas que está teniendo la primera mujer presidenta en la historia de nuestra gran nación. Así que, en síntesis, no creo que tenga efectos negativos el que no estuviese de manera presencial el expresidente López Obrador como jefe de Estado, porque se tuvieron representantes a la altura, pero claro que suma que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sea partícipe de estos foros de talla internacional. Claro. Eduardo. Gabriel, ¿cómo están? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Yo creo que México reaparece en el plano internacional después de 6 años de que estuvo ausente. La presencia única y exclusiva que tuvo el presidente López Obrador en su visita a Estados Unidos no es ni con mucho la deseada para los jefes de Estado. ¿Por qué? Porque hemos visto que en este tipo de reuniones, más allá de lo que se acuerde, que no es definitivamente de gran importancia, estando de manera estricta en esa mesa de negociación, lo realmente trascendente es lo que se consigue en estos encuentros de manera paralela. Y a partir de esto, ¿por qué? Porque se están dando intercambios cara a cara, se están dando comunicaciones en corto, se están dando intercambios de ideas entre mandatarios, entre iguales, entre pares. Porque tenemos que ver que este tipo de reuniones, definitivamente, cuando se llega a este tipo de reuniones internacionales, ya estaba ajustada una agenda, ya están los temas revisados y solamente se les llega a poner, permítanme la frase, los puntos sobre las IES, Gabriel. Pero yo creo que es importante este primer evento a nivel internacional, porque ¿hace cuánto no se reunían de manera directa el presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano, o en este caso la presidenta? Ya se dio. ¿Hace cuánto no se ha dado la reunión con el otro líder del TEMEC, como es Justin Trudeau? Ya se dio. Y así empieza poco a poco a construirse este marco internacional que México está de nueva cuenta transitando. Y por cierto, aquí me gustaría inclusive, Karen, también meter el tema Trump. Es decir, pues obviamente no le toca al presidente Trump, él tomará protestas hasta el mes de enero, pero pues es como el elefante en la casa, ¿no? O sea, sí va y busca a Joe Biden, que por cierto hubo ahí un planteamiento para
pedirle la información sobre el Mayo Zambada, que no se hubiera logrado ya en un tono más interpersonal, pero Trump va a llegar y cualquier, digamos, acuerdo o digamos, un comentario que se hayan hecho, pues en el mes de enero todo quedará borrado, ¿no? Con este elefante en la sala, Karen. Sí, en efecto, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, en Estados Unidos no se tiene una continuidad en el próximo periodo. Regresa Trump, regresa esta política que frena muchos de los derechos, sobre todo para las comunidades migrantes que habitan en Estados Unidos, y resulta bastante complejo el panorama. Yo creo que no es tan negro como algunos lo han intentado vislumbrar, dibujar. Sin embargo, tampoco es que sea la mejor de las condiciones para generar relaciones con nuestro vecino del norte. Los acuerdos que se puedan tener durante la administración de Joe Biden, en efecto, pueden pasar a ser pues olvidados o dejados de lado en el siguiente periodo. No obstante, confío en que se tenga una buena relación en materia de las relaciones entre México y Estados Unidos, porque al día de hoy somos el primer socio comercial de este país y gran parte de la fuerza de trabajo de Estados Unidos pues radica en las manos, en el peso de la migración que se tiene por parte de las y los mexicanos. Y por último, confío en que también se tenga y se lleve a buen puerto todos los acuerdos comerciales que ya están en puerta, en discusión en el próximo periodo, porque la política exterior de nuestro país sí tiene una continuidad y porque Donald Trump es un personaje que se guía mucho por la fuerza que tengan los líderes. Y en efecto, la presidenta Claudia Sheinbaum es una mandataria con un gran respaldo popular que sin lugar a duda va a tener un efecto en la negociación entre Donald Trump y entre la mandataria de nuestro país. Es una presidenta con un gran nivel de legitimidad y esto lo respeta Donald Trump. Ya tenemos esa experiencia de la administración pasada, en donde inclusive le mandó un saludo al expresidente López Obrador vía la doctora Claudia Sheinbaum. Bien. Eduardo, ahorita retomamos al G20, pero tu opinión sobre pues, lo que pueda tener en comunicación interpersonal, una reunión directa, la propia presidenta con Joe Biden, pero pues ya en enero llega Trump, Eduardo. Mira, Gabriel, yo difiero de lo que está diciendo Karen por una sencilla razón. Más allá de los discursos que se están dando en la mesa, lo que tenemos que ver es la realidad. Y la realidad es que estamos ante un equipo que ha anunciado, que ha comenzado a poner sobre la mesa Donald Trump, que va a ser, pues, de los duros, los más duros, y gente no preparada. Entonces, ¿qué es a lo que se va a enfrentar el gobierno mexicano en la próxima administración? Pues a gente que aparentemente es leal a Donald Trump, pero carece totalmente de experiencia profesional, de experiencia política y sobre todo en la negociación. Mira, hoy simplemente se da a conocer que la nueva secretaria de Educación es una de las inversionistas mayores de la lucha de la UFC. Vemos que el secretario, por ejemplo, que el canciller, el que va a estar el secretario de Estado, Marco Rubio, realmente llega ahí porque es el que ha fijado una posición más dura contra China. Y así podemos empezar a desmembrar. Hemos visto que el secretario de Salud, por ejemplo, que va a ser nominado, pues es un hombre antivacunas. Y quien está al frente de la negociación comercial, pues ya también hemos visto que lo que prefiere es poner aranceles antes de negociar. Pero la cosa no está nada más en lo que ya estamos viendo que viene, sino lo que está sucediendo en este momento, Gabriel. Y hay que revisar, por ejemplo, cómo el gobierno mexicano todavía no ha dado a conocer, pero se perdió el panel, la discusión internacional en torno al maíz transgénico, la perdió México. Estos son de las realidades, de los hechos concretos con los cuales tiene que arrancar Claudia Sheinbaum su relación con Donald Trump.
Claro. Ahora, denme oportunidad de ir a la pausa, regreso contigo, Karen, también regresando al G20, la propuesta, la participación de la presidenta Sheinbaum, la propuesta del 1% para que se le destine a la reforestación, se le quite los presupuestos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión les merece esta propuesta? Que como bien comentamos en el G20, pues digamos, no hay acuerdos como tal, no hay agendas de acuerdos y convenios, pero sí estas participaciones que, insisto, son interesantes de analizar. Denme oportunidad de ir a la pausa y regresamos con este tema. Debate, les decía hace un momento, antes de irnos a la pausa, estamos platicando sobre la participación de la presidenta Sheinbaum en el G20 allá en Brasil, que por cierto hoy encabezó ya el desfile de la Revolución Mexicana y todavía inclusive destacó parte de cómo nos ve México en el mundo. Me parece que eso es algo muy destacado. Entiendo que las propuestas que se pongan en la mesa ahí de la sesión principal del G20, pues realmente son propuestas que están al aire, no hay acuerdos, no hay, digamos, firmas de convenio, pero interesante el 1% que se pone, que se destine, pide la presidenta como propuesta de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, que se saque y se vaya a la reforestación, al medio ambiente. Karen, ¿cómo lo viste? Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con propuestas de pacificación, llegó con la propuesta de sembrar paz y ya no estar sembrando guerras en todo el mundo. Y no lo dice al aire, sino a través de un programa ya aprobado en nuestro país y también en algunas regiones, en algunas de las naciones de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica. Sembrando Vida ya se ha tenido, se tiene la experiencia de la administración del presidente López Obrador, de que se puede tener cooperación para el desarrollo de las naciones. Es un programa aprobado al cual se ha invertido y no está partiendo de una ocurrencia ni mucho menos, sino de propuestas concretas en las que ya se tienen resultados. Se tienen resultados en materia ambiental, crucial hoy en día, y sobre todo se tienen resultados en materia de cohesión social. Sembrando Vida ha sido un programa que genera comunidad a partir de diferentes estrategias, como son la creación de escuelas de campo en nuestro país y también en las naciones en las que se ha implementado de manera conjunta. Es decir, se trabaja para reforestar grandes regiones de nuestro mundo que se requiere, además que es urgente ante la contingencia climática que estamos viviendo, a la par de fortalecer la cohesión social, creando sus propios fertilizantes, platicando, dialogando de cómo mejorar la producción, de cómo mejorar el cultivo de los árboles frutales, que son la base de este programa. Así que, en efecto, una propuesta interesante, una propuesta ya aprobada y una propuesta que busca romper y que rompe de lleno con la lógica belicista, con la lógica de seguir generando más dinero para la industria armamentista y, en lugar de eso, trabajar de manera coordinada por rescatar nuestro mundo ante esta crisis climática y de pacificar a todas las regiones y sobre todo a todos los pueblos. Claro. Eduardo. Mira, yo creo que más allá de los discursos, ha llegado el tiempo en el cual tenemos que ponernos a revisar qué es lo que está sucediendo en la realidad y cómo vemos una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿A qué me refiero de manera concreta? Unos días antes de esta reunión del G20 se presentó en México el presupuesto de egresos de la Federación y en el ámbito concretamente de la lucha medioambiental hay una reducción del 40%. ¿Cómo puedes tú llevar una propuesta proeconómica cuando estás proambiental, cuando estás reduciendo 40% de tu presupuesto que tienes asignado para el siguiente año? Punto número uno. Punto número dos. Creo que suena muy bien, se vio bien, fue plausible la intervención de la presidenta en esta situación del G20, en este discurso de cambiar los misiles, las armas por los árboles, sí, me parece muy bien, suena muy bien. Sin embargo, otra vez la realidad se impone. 7 millones de árboles fueron deforestados para la realización
del Tren Maya. No se los podemos aplicar directamente a ella, claro que no. Pero sí, definitivamente tenemos que entender y que esto ya va en la política medioambiental en este momento que se realiza y se vive en México. Gabriel. Interesante este tema, me puedo detener un momento, no nos va a alcanzar mucho tiempo, ya casi tenemos que terminar, pero para ir concluyendo, Sembrando Vida tiene sus críticas también, Karen, en cuanto a que sí ha funcionado, ha generado, digamos, apoyos, pero también prácticas, digamos, perniciosas entre quienes han participado en este proyecto, en este programa de Sembrando Vida, también cuestionado, Karen. Sí, todos los programas en efecto son perfectibles y hay errores que, sobre todo en la operación, que por supuesto que deben de ser corregidos. Yo sí quisiera hacer énfasis en algunas situaciones mencionadas hace un momento, sobre todo en materia ambiental. La política que se maneja tanto en la administración de la doctora Sheinbaum como en la administración del expresidente López Obrador es una política integral. Es decir, cada uno de los rubros de la política pública, dígase salud, dígase educación, dígase agricultura o la lucha contra el cambio climático, tienen interrelación. En este caso, en materia de el combate a esta contingencia climática que hoy se vive, se ha atacado este frente desde muchos rubros. Yo destacaría particularmente el tema de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la acuacultura, en donde se ha avanzado radicalmente y ha sido uno de los énfasis. Y en este justamente entra Sembrando Vida para sumar esfuerzos desde la atención al campo mexicano, en donde a partir de prácticas sostenibles se reduce la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Es decir, no son políticas aisladas como anteriormente se llevaban a cabo y que por eso los resultados eran tan efímeros y tan poco medibles. Eduardo, ya para ir concluyendo. La fuerza, la realidad de los números y de las situaciones que vivimos nos ubican en qué momento estamos. México se aisló de la lucha en favor del medio ambiente, lo vimos en la realidad. México se alejó del Acuerdo de París. Esto que es una de las organizaciones, uno de los grupos más importantes en la lucha medioambiental. ¿Y por qué lo hizo? Porque otra vez nuestro presidente no estuvo presente y veamos qué es lo que sucede. Lo vemos aquí en el G20, lo acabamos de ver. Las reuniones las realizan los presidentes, los primeros mandatarios. Los que van como cancilleres o embajadores en algún determinado momento pasan a ocupar otros lugares. Los acuerdos importantes, los avances significativos se dan entre pares y esos pares son primeros ministros, presidentes. Y la realidad es cuestión de voltear otra vez a ver. Simple y sencillamente el abandono que vive nuestro campo mexicano desde hace muchos años hoy sigue estando presente porque el discurso no puede suplir las acciones. Pues Karen, Eduardo, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en A Debate y seguiremos atentos, por supuesto, a la discusión. A usted también le agradezco que haya estado con nosotros y le invito a que se quede en Mega Noticias. Con permiso.